A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Bueno, empezamos saludando a los locales que son los que escucharon recién. Ana Ribeiro, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Juan Grompone. Buen día. Juan, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Y como invitado, Willy Rey, que vuelve a las mesas. ¿Cómo andas, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Y un invitado del exterior, un invitado que hizo kilómetros para llegar. ¿Cómo? ¡Qué honor! ¡Qué honor! Rafael Mandresi, la voz ya la conocen. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Todo bien? Yo diría, como Frank Sinatra, él es la voz. La voz. La voz. La voz. Bueno, la voz de Pero- los cuentos, además. Claro. Bueno, yo estoy regularmente en la mesa de los viernes, de Siempre, alguna claro. manera. De Lo alguna sabemos, manera. lo sabemos. Tenemos seguido, claro. Pero hoy la voz está un poquito estropeada con una resaca de resfrío que me traje del hemisferio norte, así que pido disculpas a... Es que el cambio de temperatura fue importante, ¿no? ¿O ya lo traías? Por Ya lo lo visto, traía, del ya lo traía. frío. Ya lo traía y estoy saliendo, pero todavía. ¿Cuándo llegaste? El martes, el 25, El 25. Pero Así viste ¿y que hasta cuándo cuando- te quedás? hasta el 19 de enero. 19. O sea, Pero viste que le queda más cavernosa. Sí, así, ¿no? sí, Impresionante. sí. Queda bárbaro. Qué caja de resonancia. Y cuando lo ves, es como si te arroza un flaco con voz de otro. ¿viste? no, como lo que vas a ver cuando lo ves esta porquería. No. Este pedazo. Yo dije otra cosa. Pobre tipo, sin embargo, fíjate vos. Porque vos te No, pegás no, la no, caja lo de que puede. resonancia Claro. de un tenor, ¿viste? Claro, un no, gordito no, de no. espalda importante, todo No, no. esbelto. Y para los que no lo están viendo, Rafael es muy flaco. Alto y delgado. Bueno, vamos al primer tema. Nosotros vamos a exigir la responsabilidad en cada una de las instancias y no solo la responsabilidad, sino alguien se va a tener que hacer cargo de los daños que se generó. Así reaccionó el ministro de Transporte, Víctor Rossi, luego de que 3 barcos arrasados y arrastrados por la corriente chocaran y rompieran el puente giratorio de Carmelo, dejando aislado parte de la ciudad y generando gran malestar en los vecinos. Rossi anunció que su cartera va a presentar una denuncia penal contra los propietarios de las embarcaciones y los responsables del astillero Mafoni, desde donde se desprendieron los barcos por la tormenta. En un comunicado, el ministerio dijo que el astillero Mafoni tenía la calidad de depositario judicial de la mayor parte de las embarcaciones que ocupaban el curso del arroyo Las Vacas, sin tener habilitación para ellos, sin permiso y sin seguro. El ministerio agregó que los barcos estaban mal amarrados, mal vigilados y en un lugar indebido. En respuesta, Eduardo Fachín, dueño de 2 de los barcos que impactaron contra el puente, sostuvo que le pidió en junio a la Armada y al Ministerio que cambiara el lugar de fondeo, algo que no dependía de él, sino del Estado. Pero el cruce de presuntas responsabilidades no terminan ahí, porque en conferencia de prensa, Rossi dijo que la Prefectura Nacional Naval autorizó en el año 2006 el ingreso de 4 barcos al astillero Mafoni pese a la oposición de su cartera. 2 de aquellos barcos terminaron impactando ahora contra el puente. Entrevistado el lunes aquí en Perspectiva, Rossi prefirió no entrar en polémica con la Armada, que está realizando las tareas de remoción de los barcos en este momento. De hecho, hoy logró retirar a uno. Y señaló que la Armada no tenía muchas opciones en dónde poner estos barcos porque nadie los compraba ni se hacía cargo de desguazarlos. La Armada tomaba las decisiones obligada, aunque nosotros no la compartíamos, dijo el ministro. Bueno, ¿a quién le gustaría empezar? ¿Willy? Sí, no. A ver, yo creo que el fenómeno tiene que dejar alguna enseñanza, ¿no? Por sobre todo. La primera cuestión que yo creo que hay que plantear es que muchos puertos fluviales están recibiendo el desecho, ¿verdad?, de restos marítimos. O sea, muchos barcos transoceánicos, pesqueros, que no hay dónde dejarlo, termina siendo dejado en puertos del interior porque son más baratos, porque... Bueno, todo eso presenta una serie de problemas y creo que este es el momento de empezar a plantear estas cosas. Cascos con colonización de moluscos de Indonesia, quedan instalados en áreas
fluviales de agua dulce, generando problemas de contaminación real. Además de por sí están cargados muchas veces de combustible. Sí, estos barcos tenían combustible. Y de hecho ¿no? estos lo tenían. Entonces es una alerta que el ministro podrá pedir ahora responsabilidades, pero él tiene responsabilidades en el tema. Su ministerio tiene responsabilidades y además no nos olvidemos que en aquella época el ministro también era él, ¿no? Cuando comenzó todo este tema. Entonces yo creo que, bueno, nos encontramos con un destrozo en un patrimonio importantísimo, del cual también me gustaría opinar sobre él, pero nada, me parece que el problema es una luz roja muy grande para una serie de operaciones que hoy se dan como regulares y normales. Ana, Juan, a ver, ¿quién va? Juan, Bueno. dale. Bueno, acá hay dos grandes males, uno nacional y otro internacional, ¿no? El primer mal internacional es la chatarra, es decir, el capitalismo tiene un problema con los residuos. Es decir, ¿qué hacer con los barcos? ¿Qué hacer con los barcos que se rompen? ¿Qué hacer con los autos que se dejan de usar? ¿Qué hacer con las computadoras que se dejan de usar? ¿Qué hacer con las pilas que se tienen de usar? Las Es un cubiertas. problema. Sí. Cubiertas, En fin, problema enorme. la revolución industrial creó una gran solución y un gran problema, que es precisamente qué hacer con lo que sobra, ¿no? Y esto es un problema que nos aplica a las generales de la ley, ¿no? Es decir, es un problema en el mundial y es un problema que tenemos acá más agudo, porque en realidad nosotros no fabricamos barcos. Es decir, que esto venga a ser un cementerio de barcos es una especie de desgracia doble, ¿no? La segunda es un problema nacional, el yo no fui, ¿no? Es decir, que acá asistimos nuevamente al yo no fui, es decir, cada uno dice yo no fui, fue otro, ¿no? Es decir, cuando en realidad eso en general oculta una responsabilidad compartida, ¿no? En general esa responsabilidad está compartida entre varias personas. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto es que ese puente es una reliquia del Uruguay ballista, ¿no? Del primer Uruguay ballista. Y es una cosa interesante de conservar, ¿no? Es decir, que no solo acá hubo un problema para la ciudad de Carmelo, sino que hay un problema para el patrimonio nacional, ¿no? Y bueno, esto muestra el lamentable abandono que se tienen los bienes culturales en nuestro país, que también es otro problema nacional, ¿no? Tal vez en uno de los otros temas que tenemos en este panel vamos a tratar un caso favorable, ¿no? Pero Sí. hay en general un abandono a este tipo de cosas. De modo que yo espero que se arregle el problema de la ciudad y se arregle el problema del puente y se salve ese puente giratorio. Ana. Yo lo pensé en términos de tango. Hay un tango triste y precioso que se llama Niebla del Riachuelo, que habla precisamente de esos barcos fantasmales en la niebla, barcos que saben que nunca más se han de dar a la mar. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Perfecto. Era lo que estábamos Tenemos un esperando. especialista El acá, ¿eh? especialista de tango. Ahí está. Es un extraordinario tango de Enrique Cadícamo. Precioso tango, precioso. Entonces, yo cuando lo vi las primeras escenas, incluso en mi casa hice una broma que luego resultó macabra, porque dije, ay, mira, los barcos de la niebla del Riachuelo reaccionaron, están en revolución y se van a dar a la mar solos, ¿no? Después cuando vi volar el puente dije, ay, no, por Dios, qué tragedia. Pero esa imagen fantasmal y romántica muy apropiada para un tango es desastrosa para un país. Como dijeron mis compañeros de tertulia, el problema está servido. Y el problema político nacional también está servido. Y es que la culpa es una señorita que nadie quiere. Y el cruce, si hacemos un inventario, yo hice uno muy breve, ¿no? El ministro Rossi le echó la culpa a la Armada y al astillero Maffoni. El dueño del astillero Maffoni, el señor Fachín, advirtió hace años atrás que esto podía pasar. En 2012, cuando el puente cumplió 100 años, el alcalde Brusco advirtió que esto podía pasar. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas denuncia. ¿A quién? Al astillero y a los dueños de los barcos. O sea, es una telaraña de cruces y nadie asume. Yo pregunto, ¿no se previó que una ciudad no podía depender de un solo puente enteramente y que se precisaba un segundo? Cuando ya pasó, además, ¿no? Cuando ya pasó. A mitad del siglo pasado. Exacto. El puente, al contrario de lo que Juan decía, aparentaba estar muy bien conservado, muy pintadito. Es el puente postal de la ciudad de Carmelo. Es la imagen que Carmelo elige para.
A esa gente, ahora, en plena temporada turística, se le bajaron todas las reservas hoteleras, se le bajaron todas las reservas de restaurantes. O sea, para la ciudad es un drama económico muy importante. Y quienes podrían, en una emergencia, responder, uno piensa y dice, ¿por qué no está ya el ejército haciendo un puente sustituto? ¿Por qué no puede la Armada Nacional guinchar estas 3 despojos de metal? ¿No? Sí. Entonces, no ahí pueden... hablan de la complejidad, ¿no? Que tiene. El otro día el ministro decía, bueno, es un tema delicado y hay hasta cierto riesgo en la actividad, sí. Pero es cierto que parece demasiado lento, ¿no? El tiempo, pensando en la gente de Carmelo, ¿no? Pero parte de la complejidad es que alguna de nuestras instituciones de defensa territorial, de agua, ¿sabes?, no puede cumplir con las funciones que tiene porque están obsoletas. El ejército y la marina no tienen la mitad de los recursos que deberían tener. Y todos lo sabemos y miramos por un costado. Y decimos qué lindo Montevideo y vienen los turistas y nos elogian y nos autocomplacemos. Mentira, estamos con un problema gigante. El puente, pintadito y maravilloso, tenía problemas en el curso que un día iban a estallar. Hubo gente que lo dijo. Bueno, acá están. Es el país del más o menos, atadito con alambre. Estaba todo atadito con alambre. Rafael. Sí, bueno, yo también pensé en Diablas del Riachuelo. Mirá. Y pensé en otra cosa. Pensé en Juan Carlos Onetti, el astillero. El astillero. Se falta Larsen en esta historia, nada más. Sí. Y María Angélica. O hay varios Larsen, ¿eh? Sí, hay varios. Es decir, y tiene que ver no con el mismo Uruguay Ballista, con otro, el segundo Uruguay Ballista. El neoballista. El astillero está dedicado a Luis Valleverres. Sí. Y es un paisaje, o sea, uno mira las imágenes y es Santa María, ¿no? Es decir, es una, no la única, pero es una postal del Uruguay. ¿Cuál? Bueno, de todo lo que han dicho los compañeros. De 2 cosas, me parece a mí. Una, de la ausencia absoluta de una cultura de mantenimiento. Yo siempre tengo miedo cuando se termina alguna obra. Y siempre me digo, ¿a qué velocidad va a envejecer? Y eso es, no solamente, pero es función también del cuidado que se ponga en mantener lo que se acaba de terminar. Muchas veces la impresión que uno tiene es que en Uruguay se le puso el último detalle y ahí cumplimos, y se terminó. En este puente centenario, yo no sé cuál era el estado de mantenimiento del puente o no, comprendo las dificultades del retiro de los barcos, las comprendo no porque yo sepa del tema, pero se me hace que puede tener que ver con el retirar un puñal a un herido, ojo que se nos desangra. O sea, ahí no sé qué tipo de... Sí, la tarea empezó por sacarle el combustible que decíamos que tenía, ¿no? Por eso, sí. Es decir, y que si vos retirás el barco, de repente el puente, al retirar el barco, el puente colapsa, no lo sé. Pero entiendo que pueda ser complicado. Pero en el fondo, a mí la reflexión que me viene, que es muy, muy, muy trivial, es que a nadie le importa. A nadie le importa mucho. O a casi nadie le importa mucho. Salvo cuando aparece el accidente. Y ahí todo el mundo es un escándalo, ¿no? Es el grano que reventó y se nos llenó de pus el entorno y decimos, ¡pau! ¡Qué horrible! Y las responsabilidades entran en la calecita, cuando en realidad habría que distinguir 2 cosas, me parece a mí. Una es la responsabilidad y otra es la culpa. ¿Quién es el culpable y quién es el responsable? Por supuesto las autoridades son responsables, ¿cómo no lo van a hacer? Ahora, el tema es, además, quizá haya alguien que sea culpable por acción o omisión del proceso que condujo a esto. Y después, digamos, el después, precisamente, ¿no? Es decir, una vez que esto, con los tiempos, que sabemos que van a ser lentos, probablemente por razones muy atendibles, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a dejar que se instale Santa María a orillas del arroyo de las Vacas? Probablemente. Willy, sí. En tu condición de arquitecto querías volver sobre el tema patrimonial. Sí, porque es un puente único, ¿eh? Es un puente único, un puente que tiene la capacidad de moverse a tracción a sangre, como no tenemos otro. Es un puente además que por su diseño también es extremo. Uno ve y esa forma y dice, es el puente Carmelo, no hay otro que se le parezca. Es un puente que ha sido, pintado, fotografiado por muy importantes artistas, entre ellos Junio, por ejemplo.
O sea, es una imagen muy importante para Carmelo, para Colonia y para el país. Entonces, pero solamente quería decir que coincido plenamente con lo que dice Rafael, porque tenemos una muy baja cultura de mantenimiento. Lo he dicho ya aquí alguna vez. Aprovecho que lo dice para subrayarlo. Esa cultura de mantenimiento afecta a la sociedad en su conjunto. Mantiene mal el pobre, mantiene mal el rico, mantiene mal... Cuando uno compara, ¿no?, en los pueblitos españoles, el nivel de mantenimiento que tienen las pequeñas casas en el sur de Andalucía, donde la plata no siempre sobró, pero siempre hubo mantenimiento, se da cuenta que hay un debe del Uruguay y hay que construir la cultura del mantenimiento para efectivamente no encontrarnos en el estado último con la peor de las situaciones. Se termina de hacer una vía nueva, se diseñan los canteros y luego se abandonan al pasto, que crece en el cartero y en el borde, con el resto de tierra que cayó, y se llena todo de yuyos y nadie lo limpia por año. Entonces es una cosa nueva donde tú ves los rastros del material reciente y ya está en situación de deterioro. Es una cosa lastimosa, indigna. Yo vivo en estado de enojo. Sí, porque la prolijidad me parece una cosa tan básica. Juan, ¿algo más? Tan imprescindible. No, nada más. Rafael. Sí, no, simplemente agregar un poco el estilo a lo Pompeya, con la erupción. Sí. Donde quedó. Quedó. Es buena esa definición. O sea, queda congelado allí y después, bueno, que el tiempo haga su obra. Yo al venir pasé por acá por primera vez, porque no había estado nunca en esta zona, después de la construcción de la Corporación Andina de Fomento, es decir, de este nuevo edificio allí. Y la primera pregunta que me hice es, ¿esto cuánto va a tardar en que se le vean las vetas chorreando por encima de la fachada? Más estando cerca del mar, etcétera, etcétera. Hay que sacarle fotos ya. Yo tuve un profesor, el primer año de clase en Facultad de Arquitectura, que nos dijo: cuando proyectan para el Estado, acuérdense de esta ecuación: alto costo inicial, bajísimo costo de mantenimiento. O sea, en eso ya nos formaban, ¿no? O sea, no podés producir un edificio para el Estado con materiales que pueden rápidamente deteriorarse, porque se van a deteriorar muy rápido. O sea, cuando producís para el Estado, cuando proyectás para el Estado, con materiales carísimos y de alta durabilidad. De los oyentes hay muchos que coinciden con ustedes, ¿no? Con eso que tenemos de esa idiosincrasia de mal mantenimiento, ¿no? De falta de mantenimiento total. Después hay otros, no sé si este oyente será carmelitano, pero sí recuerda, Ana, que Carmelo fue la primera y dice, creo, única ciudad fundada por Artigas, ¿no? Claro, porque es un orgullo para los carmelitas. Pero claro, y toda la zona es la de los primeros asentamientos, los primeros intentos evangelizadores, el ingreso del ganado. Es una zona con un potencial histórico enorme, ¿no? Se inicia la revolución artiguista en esa zona. Todo eso es material histórico muy sensible, toda la zona. Y el puente está ahí. Es el traslado de Víboras, en realidad. Sí, ¿no? Víboras, el viejo pueblo de Víboras, que en la historia de los pueblos orientales de Aníbal Barrios Pinto, bueno, es de los primeros, porque fue de los primeros en tiempo. Ya seguimos con esta mesa aquí en Perspectiva. Nada que ver con el tema que veníamos conversando, pero hay un oyente, Juan, que precisa tu ayuda. Dice, para Juan, ya hice una de sus recetas de ensalada, estimo que para el 24, dice. Hizo la de champiñones, concretamente, que pasaste. Sí. Por favor, otra para el 31. Dice, somos muchos, que rinda, gracias. Y bueno, un Viteltoné es un clásico italiano y un clásico de la fiesta, porque es para el verano, ¿no? Porque es una comida fría. Así que es lo que le aconsejás al oyente. Después, más detalles, podemos establecer otra vía de contacto. ¿Le podemos pasar las recetas, Juan? Hay miles de recetas en internet, ¿no? No quiere decir el secreto, ¿viste? No tiene ningún secreto. Es un roast beef. Un roast beef que se hervido, marginado el día antes, cortado muy fino y ahí con está una la clave, salsa cortarlo finito, ¿no? Cortado finito y con una salsa de atún. Una salsa de atún que es una especie de mayonesa de atún que se hace después también fría y que tiene que impregnar durante unas cuantas horas. Ahí ya quedó. Y le agregamos alcaparras, ¿no? También alcaparras, sí, los condimentos, bueno. Alcaparras. Y ahí su nombre, además, que quiere decir ternero atunado. Ternero directamente. Atunado, claro. Sí. En esta mesa los hombres saben más de cocina que las señoras presentes. Totalmente. Nos pasaron el trapo. Sí.
Nosotros tomamos nota nomás. No me interesa en Tratemos. absoluto competir.